Santuario. Figuras terrenales, realidades celestiales. Una vez más, apreciados amigos, nos sentimos felices de poder dedicar este tiempo precioso para seguir aprendiendo acerca del plan de la salvación en el santuario construido por Moisés. Hoy estudiaremos sobre el significado del altar de los sacrificios. Este es el primer mueble que encontramos a la entrada del tabernáculo y la Biblia lo describe de la siguiente manera. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Como ya lo hemos dicho, el primer mueble que el pecador debía enfrentar después de haber traspasado la puerta del atrio era el altar de los sacrificios. ¿Por qué no estaba en primer lugar el arca del pacto con la santa chequina o la fuente de bronce ofreciendo limpieza al pecador? Por la sencilla razón de que no había otra forma de acercarse a Dios y obtener el perdón de los pecados, sino por medio de aquel altar del sacrificio que allí se realizaba. No había acceso a Dios sino a través de un sacrificio. Solamente aceptando por la fe el sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario, el pecador puede ser justificado. Los que creen en Él, los que lo aceptan como su expiación y confían en Él como su Salvador personal, serán favorecidos por su justicia y participarán de su naturaleza divina. Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. La posición del altar nos enseña que todo pecador debe ir rendido hoy al pie de la cruz antes de que pueda gozar de los beneficios del ministerio intercesor de nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Los pecadores que no están dispuestos a aceptar la sangre de Cristo no reciben el perdón de sus pecados y quedan sujetos a la ira de Dios. El apóstol Juan declaró: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El fuego que ardía en el altar del sacrificio descendió de Dios mismo. El día de la inauguración del santuario, ese fuego se hizo una realidad. Así lo declara la palabra: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros, dice Levítico 9:24. Según la tradición judía, el fuego sagrado que en esta ocasión descendió del cielo fue conservado al menos hasta la destrucción del templo de Salomón y quizá durante más tiempo aún. Este era fuego santo y estaba destinado para uso exclusivo del santuario. No debía utilizarse fuego diferente para el servicio de Dios.
el fuego que ardía en el candelero y en el altar del incienso fue tomado del altar del sacrificio. Los elementos destinados por Dios para un uso sagrado no pueden ser utilizados por nosotros de una manera común o descuidada. Eso fue lo que no entendieron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y la Biblia declara: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante del Señor. En el atrio de la congregación había fogones donde los sacerdotes se preparaban la comida, y quizá Nadab y Abiú tomaron su fuego de allí en vez de utilizar el fuego santo y sagrado. Comentando este incidente, Elena G. de White comenta lo siguiente: Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a Él con toda reverencia, veneración y exactamente como Él indicaba. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. No bastaba que en el solemne tiempo del culto casi todo se hiciera como Él había ordenado. Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las cosas santas. Nadie se engaña a sí mismo con la creencia de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial, o que Él aceptará un sustituto en reemplazo de lo que Él ha ordenado. Si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin es camino de muerte. El sacrificio del Cordero, realizado sobre el madero del Calvario, encendió en nuestros corazones un fuego que jamás se apagará. El fuego de la salvación arderá continuamente en nuestras vidas transformadas, y por las edades sin fin recordaremos y alabaremos al Cordero que fue inmolado y consumido en ese altar. El Cordero que era traído al altar, apreciados hermanos, desde una hora muy temprano en la mañana se podía ver al israelita que había pecado caminando con su víctima y venía hacia el altar del sacrificio. Después de haber traspasado esa puerta ancha, se encuentra en el atrio frente al altar. Un sacerdote se le acerca y le pregunta: ¿qué le pasa a usted? El hombre tartamudea: es que yo he pecado y Dios debe castigar. Sí, dice el sacerdote, entonces debe venir acá. Veo que ya trajo una víctima, dice el sacerdote al hombre con la oveja. Sí, ya sabía que debía traerla. ¿Es verdad que este animal debe morir? Así es, responde el sacerdote, porque sin derramamiento de sangre no hay posibilidad de remisión. Pero ese animal es inocente, dice el oferente, y mis hijos lo quieren demasiado. Esta oveja no hizo ningún mal, ¿cierto? Correcto, dice el sacerdote, pero un culpable nunca puede ocupar el lugar de otro culpable. Por su pecado, usted perdió el derecho a su vida. Ahora usted debe morir, o un sustituto inocente en su lugar. Y el sacerdote le indica: ahora ponga sus manos sobre la cabeza de esta oveja, de este cordero. Así reconoce que usted es culpable y el cordero inocente. Muerto el cordero, usted queda libre de su culpa, tal
como lo explica la palabra. Ahora el israelita pone sus manos temblorosas sobre la cabeza del animal, confiesa sus pecados al Dios del cielo. El sacerdote le pasa al penitente un tremendo cuchillo muy afilado para que el oferente degüelle la inocente víctima. El pecador levanta su mano, entierra el cuchillo en el cuello del cordero y entonces fluye la sangre que es recogida en un tazón por el sacerdote para ser manipulada fuera y dentro del santuario. Es terrible ver la agonía del cordero desangrándose lentamente y sin embargo, con un suspiro profundo y alzando un momento los ojos al cielo, el israelita siente como si una gran carga cayera de sus hombros. El cordero murió en lugar de él y les será perdonado su pecado. Como dice el profeta, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De esta manera, apreciados amigos, el altar del sacrificio nos enseña que podemos tener vida eterna por la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese altar del sacrificio es un símbolo de ese madero donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, entregando su vida en un sacrificio vicario, es decir, un sacrificio en nuestro lugar. Por esa razón, apreciados amigos y hermanos, ya no necesitamos morir nosotros, ya no necesitamos morir eternamente. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, murió en nuestro lugar, y es por su muerte que todos nosotros tenemos la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Su muerte fue suficiente, porque a través de ella Él nos justifica, es decir, perdona todos nuestros pecados. A través de su muerte Él nos santifica, es decir, implanta su carácter en cada uno de nosotros y así nos hace idóneos para el reino de los cielos. Alabado sea el Señor, porque el Cordero de Dios fue inmolado por ti y por mí, y a través de Él tenemos salvación y vida eterna.